la mañana con 39 minutos. Estamos ya dándole la bienvenida aquí en Ampliación de Noticias junto a Fernando Carballo y Carlos Villarreal, quien habla Mónica Delta, al experto en Derecho Constitucional, profesor universitario además, Gustavo Gutiérrez Tixe. ¿No? Hay una opinión que se ha dado a partir de un candidato presidencial que encabeza las encuestas, que es el señor Forsyth, que ha sido alcalde de La Victoria, que ha generado, por un lado, reacciones, incluso en broma, pero las reacciones en serio tienen que ver con si sabemos o no sabemos si esto es posible. El señor Forsyth, en una presentación pública, habló de una creación de jurados, ¿no? Jurados ciudadanos, que en realidad es una figura del sistema anglosajón judicial, como en las películas, además estoy citando puntualmente, para aquellos investigados por actos de corrupción. Y la primera pregunta es decir, ¿esto fue una apreciación a partir de un entusiasmo electoral o realmente es posible pensar en la modificación e incorporar esta figura del derecho que no tenemos nosotros aquí en el Perú, sino que tienen otros países y sobre todo, si tenemos un país cercano que conocemos y por las películas, es Estados Unidos? Doctor Gutiérrez, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Mónica. Bueno, en realidad no es tan nueva. En el siglo XIX, las constituciones iniciales del Perú se planteaban los jurados. Recién esa mitad del siglo XIX que se pasa al sistema profesionalizado de jueces en versación jurídica. Y tampoco podemos tener mucho temor a la experiencia anglosajona, porque en los últimos años hemos hecho un conjunto de reformas, como el modelo oralizado del Código Procesal Penal, y la incorporación de la figura del precedente vinculante, que no es propiamente del sistema romano-germánico, sino del derecho anglosajón, y a partir del cual los jueces prácticamente legislan. Sí. Entonces, la experiencia del derecho anglosajón no es tan incompatible con nuestra realidad. Pero por otro lado, la Constitución en el artículo 152 establece la posibilidad de incorporar la participación ciudadana en la justicia, que es el tema, me parece, central frente a la crisis del modelo judicial, que no ha funcionado, y por tanto lo que requerimos sobre todo es legitimar el sistema judicial, que genere confianza y que no hayan estos actos de manifiesta impunidad que lo que hacen es cuestionar todo el sistema democrático. El artículo 152 permite que los ciudadanos puedan elegir a los jueces de paz, pero también a los jueces de primera instancia. O sea, dice, una ley establecerá un sistema de elección popular de jueces de primera instancia, es decir, un juez penal, un juez civil de una provincia podría ser sometido a un escrutinio popular. En consecuencia, si hay un marco participativo, los jurados en todo caso engarzaría haciendo una reforma constitucional. Y, por cierto, también en la actualidad los modelos romano-germánicos también emplean los jurados. España lo tiene, México también, y lo estamos perdiendo, doctor Gutiérrez, la comunicación está fallando. Vamos a ver si podemos recuperar para seguir comentando sobre este tema, para ver si efectivamente a partir de una reforma constitucional, como nos está señalando, se puede introducir la figura del jurado ciudadano. Efectivamente, en los jueces de paz hay una decisión ciudadana respecto a sobre quiénes debería recaer esta función, pero claro, no nos imaginamos cuando hablamos de jurados ciudadanos esto que se ve muchísimo, y es que cuando hay un juicio muy importante son los ciudadanos los que además los dejan en un solo lugar por mucho tiempo para deliberar respecto a la culpabilidad o no culpabilidad de un eventual acusado, ¿no? De un eventual investigado. ¿Lo tenemos ya? Lo que me sorprende, Mónica, es que el doctor Tella digo que eso puede permitir subsanar las deficiencias de funcionamiento que ha tenido el Poder Judicial, cuando en realidad en los países donde hay eso, como en Francia, esto toma mucho más trabajo y cuesta más caro.
No es que sea más simple, pero en fin, tendrá sus razones. Ahí está justamente el doctor Gutiérrez. Yo no he dicho que sea más simple. Lo que he dicho es que hay pero usted dijo que era para subsanar las deficiencias que tenía el Poder Judicial. En estos momentos hay una Junta Nacional de... Sí, perdón. Sí, entonces lo escucho. Lo escucho, señor Gutiérrez. Yo creo que lo que ocurre es que se tienen que realizar cambios de envergadura en el sistema de justicia. Y la propuesta está ligada esencialmente a los procesos judiciales por corrupción y alta corrupción. No todos los procesos judiciales. Y lo que le comentaba era que en la Argentina hace unos años Mendoza, que es una provincia, y Buenos Aires han empezado a utilizar la figura de los jurados con tanto éxito que el día de hoy, en la actualidad, el proceso de reforma judicial que lleva el presidente Fernández incluye la posibilidad de incorporar los jurados ciudadanos en los procesos judiciales a nivel nacional, tomando en cuenta que la Argentina es un Estado federal. En consecuencia, lo que se busca es legitimar la justicia en algo que estamos fallando mucho, de alguna manera, obviamente se requieren otro conjunto o un paquete de reformas en el tema. Pero el asunto queda claro que, por ejemplo, el señor Donaire, el inicio de un proceso judicial en el año 2006, y resulta que el Poder Judicial lo termina recién en el año 2016, y al final terminamos cuestionando únicamente al Congreso, cuando tenemos 10 años de un proceso que lamentablemente nadie sabe por qué ha durado tanto. La importancia de poner a los ciudadanos es tratar de hacer que la justicia sea más rápida, de alguna forma sea más concentrado, y definitivamente pues tampoco no es que se les tenga que aislar. En Mendoza no se les aísla. Lo que hace el juez, que siempre va a dirigir el proceso, es darle un conjunto de indicaciones a efectos de que los jurados cumplan determinados estándares de seguridad y de imparcialidad, como ocurre hoy en día cuando se le dicta a una persona una detención preliminar, o a un testigo se le prohíbe que hable con los demás. Es decir, eso de encerrarlo en un lugar, pues no es, ya es incompatible con un modelo judicial actual. Muy bien, bueno, eso era básicamente como a partir de una afirmación que ha hecho el señor Forsyth y lo que la percepción puede tenerse a partir de lo que hemos visto también, como él mismo ha señalado, citándolo, abro comillas, en las películas, cierro comillas. Vamos a... Quisiera precisar, Mónica, sobre Mendoza, que se aplican jurados populares solamente para homicidios agravados, lo que ha dado lugar a 20 casos por año. Estamos limitando esos... Sí. Es que la propuesta, entiendo, primero que el señor Forsyth la da como un mensaje ciudadano, pero la propuesta técnica radica en establecer este jurado como un sistema mixto, así como la Constitución permite la posibilidad de que se puedan elegir jueces de primera instancia. Lo que se está procurando, se ha planteado, es una reforma constitucional para que en determinados delitos donde la sociedad tiene mayor recelo, sobre todo delitos que generan la afectación a un conjunto de bienes, como por ejemplo el robo por una coima de la construcción de un puente, tenga participación los ciudadanos mejor formados de una localidad, de una lista elegible, que definitivamente no va a ingresar cualquiera, donde se demuestre integridad y meritocracia, y puedan participar del jurado y permitan pues ayudar, coadyuvar y legitimar a la justicia. Vamos a hacer... Sí, le pido por favor... pasarlo a todos los procesos, ¿no? Sí, doctor Gutiérrez, le pido un minutito, vamos a ir a una pausa y regresamos. Y las normas legales vigentes. ¿Cómo se podría llegar a ello? ¿No cree usted que hay, para fortalecer el sistema de justicia, otros aspectos mucho más importantes, más prioritarios? No, sí, por supuesto. Yo entiendo que hay un paquete de propuestas que están ligadas a la lucha contra la corrupción. Es decir, el tema de jurados no es la única alternativa. Quizás la ha lanzado como una idea de fuerza dentro de lo que va a ofertar. Y en realidad los jurados es un debate permanente, no solamente en el Perú, sino en América Latina. Y repito, puede funcionar en la medida de que tenemos un diagnóstico muy claro, ¿no? Y es que la justicia está absolutamente desacreditada. Necesitamos de alguna forma permitir que la propia ciudadanía asuma también un rol que le corresponde, porque la justicia no solo es de abogados, ¿no? Y en la justicia lo que se tiene que probar es un conjunto de hechos ligados a un comportamiento que está fuera de un parámetro judicial. El asunto es que los jurados no son tampoco ciudadanos que no tengan ningún tipo de... ¿Cómo se elegirían esos jurados? A ver. Se podría elegir pues de ¿solo una abogados? Lista de elegibles. No, podrían ser profesionales. Hemos tenido una experiencia buena hasta determinado momento
llegó el nivel de la corrupción en la Junta Nacional de Justicia, que eran representantes de otros sectores ciudadanos, y hubo un periodo que funcionó muy bien, ¿no? Legitimó la justicia de alguna manera. Antes usted habla cuando era el Consejo Nacional de la Magistratura, claro, hasta que llegaron los cuellos blancos. De Max Hernández, de Fernando de la Flor, que fue muy importante, que contribuyó mucho en la legitimación de la acción de la justicia, y pues no eran precisamente abogados, ¿no? La justicia no es un tema solo de abogados, es más, hay elección de jueces y fiscales por el Congreso y en otros países. Pero en ese entonces se analizaba la trayectoria, ¿no? La capacidad de la trayectoria. Claro, o sea, pero aquí estamos hablando de resolución de juicios, o sea, donde tiene que haber resoluciones debidamente fundamentadas. Ahí está la diferencia. Claro, la Corte Suprema, pero también hacen un dictamen y tiene que ser fundamentada el Consejo Nacional de Magistratura. Cuando ratifica un juez o le hace un procedimiento administrativo disciplinario, tiene que hacer un procedimiento basado en un debido proceso. Cuando los parlamentarios... Pero es distinto a un juicio por corrupción, pues, doctor. Pero lo que ocurre es que la Corte Suprema tendrá que establecer o seleccionar aquellos aspirantes admitidos. Las preguntas apuntan, doctor Gutiérrez, que a introducir una posibilidad de esa naturaleza que yo sinceramente imagino que ha sido básicamente para caerle bien a una audiencia, me refiero. No creo. Me refiero al candidato. Juan Jiménez Mayor acaba de anunciar que le parece una propuesta importante. Okay. Francisco Iguren también. Ayer lo escuché decir a Iván Montoya que era una propuesta importante. En el debate de la Seriajust se propuso también el tema. Pero hay opiniones al contrario también. ¿Perdón? Hay opiniones al contrario, ideas descabelladas, sin mayor fundamento, o sea. Claro, porque no se han desarrollado el tema, porque hay a veces hay posturas, ¿no? Okay. Pero o sea, creo que es importante. Vamos a tener que preguntarle también al propio candidato para ver si él desarrolló precisamente, y esa fue la razón por la cual argumenta esto que ha generado tanta discusión. Pero hay otros temas que quisiéramos consultar. Yo quería aprovechar de la presencia digital del doctor Gutiérrez para también consultarle sobre otro tema. Hace pocos minutos, no sé si usted escuchó, el abogado del expresidente Vizcarra, Fernando Ugaz, dijo que había un precedente del Tribunal Constitucional del año 3, hace 17 años, que hace imposible, hace ilegal que el Congreso pueda decidir inhabilitar a alguien antes de que haya sido sentenciado por la justicia. ¿Está usted de acuerdo con esta interpretación? Bueno, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional dictó una sentencia, me parece el año 2006, la 006, a través del cual estableció algunos criterios de razonabilidad en los mecanismos de control que ejercita el Parlamento. En ellos propuso subir el voto de la vacancia a 2/3, porque antes era mayoría simple. Y sobre el antejuicio, lo que señaló es que cuando en el antejuicio por proceso judicial o por delito funcional se propone la inhabilitación, este es incompatible. ¿Por qué? Porque sería una sanción adelantada, pero sí queda la posibilidad de que se denuncie a un dignatario por infracción a la Constitución, y esto sí pueda llegar a una inhabilitación. Ahí se requerirían los 2/3 de votación del Parlamento, como en el caso de una vacancia. O sea, son dos mecanismos totalmente distintos. O sea, no se le puede sancionar por un delito, que es materia judicial, pero sí por una infracción constitucional. Correcto. Así se hizo con Fujimori. A Fujimori se le sancionó por una infracción constitucional, precisamente, y sin un procedimiento ni una condena de por medio. Sí. Pero lo que sí creo que no está del todo claro el asunto para muchos especialistas, es que el informe de Comisión de Fiscalización es un documento parlamentario que no es vinculante. Si es que concluye, es básicamente, sus conclusiones son objeto de estudio tanto del Parlamento como de los demás poderes públicos, y si algún congresista considera que eso debe implementarlo, tendrá que formular una denuncia constitucional por infracción a la Constitución, o una denuncia constitucional ¿Ante quién la denuncia? Ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales, y esta tendrá que calificar la denuncia, designar. Hablamos de un tiempo mucho más prolongado que superaría largamente las próximas en el Pleno, elecciones. Y no es vinculante para nadie, ni para los fiscales ni para los propios congresistas. Es un informe que va a marcar políticas públicas a futuro y que ha expuesto el comportamiento indecoroso de un conjunto de dignatarios. Pero para poder sancionarlo, tiene que activarse las denuncias que el fiscal tendrá bien, si considera o no procesarlas, y los congresistas también, si es que consideran que el señor Vizcarra cometió una infracción constitucional. Ese es un procedimiento que tendría que iniciarse, y que por lo menos, yo diría, si hubiera buena voluntad, que por lo menos demoraría unos 60 días,
y tendría que tener una alta votación, 87 votos como mínimo, para poder proceder a una inhabilitación. Ok, muy claro. Muchas gracias, doctor Gutiérrez, por estar con nosotros. Muy amable. Bienvenida a estas nuevas propuestas innovadoras, hay que debatirlas. Más bien, por supuesto hay que debatirlas. Muchas gracias por sus explicaciones. Lo que quisiéramos es que haya efectivamente de quien lanza al ruedo el debate, además de los expertos que después llamaremos, tengan también claro qué es lo que están pretendiendo, porque es importante la argumentación también del candidato. Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenido.